Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, un tema que ha generado ríos de tinta, miles de comentarios y sobre todo mucha pasión. Hoy vamos a hablar del famoso anillo de Demet, del misterio que lo rodea y, lo más importante, de lo que dijo Can Yaman al respecto. Prepárense porque lo que vamos a desentrañar hoy les va a sorprender y mucho. Así que abróchense los cinturones, tomen su café o su té y pónganse cómodos porque esto va a estar imperdible. Pero antes de comenzar, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí o incluso si ya nos siguen pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic al botón de suscribirse que está justo aquí abajo y activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos. Prometo que siempre traeremos contenido interesante, entretenido y lleno de noticias jugosas como la de hoy. Así que suscríbanse ya mismo. Ahora sí, entremos en materia. El anillo de Demet. El famoso anillo. Un objeto que ha desatado todo tipo de teorías, especulaciones y hasta debates acalorados entre los fans de Demet Özdemir y Can Yaman. ¿De dónde salió? ¿Quién se lo regaló? ¿Qué significa realmente? Son preguntas que han estado dando vueltas en el aire durante mucho tiempo. Y hoy vamos a intentar darles algunas respuestas. Para entender la importancia del anillo, primero tenemos que recordar el contexto de la relación entre Demet y Can. Todos sabemos que protagonizaron la exitosísima serie Erkencikus, o Pájaro Madrugador, como la conocimos en Latinoamérica. La química entre ellos en pantalla era innegable e electrizante. Y esa química inevitablemente se trasladó a la vida real, al menos en la imaginación de muchos fans. Durante la emisión de la serie, los rumores sobre un romance entre Demet y Can eran constantes. Los medios de comunicación turcos no dejaban de publicar noticias, fotos y vídeos que alimentaban la esperanza de verlos juntos. Y los fans, por supuesto, estaban completamente entregados a la idea de que su amor traspasara la pantalla. Sin embargo, tanto Demet como Can siempre fueron muy discretos con su vida personal. Nunca confirmaron ni negaron explícitamente que estuvieran juntos. Esta ambigüedad, lejos de calmar las aguas, las agitó aún más. Cada gesto, cada mirada, cada comentario era analizado con lupa en busca de una señal, de una prueba irrefutable de su amor. Y en medio de este torbellino de rumores y expectativas, apareció el famoso anillo. Demet empezó a lucir un anillo en su mano izquierda, un anillo de un diseño particular, elegante y sofisticado. Inmediatamente la maquinaria de las especulaciones se puso en marcha. ¿De dónde había salido ese anillo? ¿Quién se lo había regalado? La respuesta más obvia para muchos era Can Yaman. La idea de que el anillo fuera un regalo de compromiso, un símbolo de su amor secreto, se extendió como la pólvora entre los fans. Pero, ¿era realmente un regalo de Can? La verdad es que nunca hubo una confirmación oficial al respecto. Demet, fiel a su estilo, nunca habló abiertamente del tema. Simplemente seguía luciendo el anillo, alimentando así las esperanzas de sus seguidores. Y Can, por su parte, tampoco hizo ninguna declaración que confirmara o desmintiera la autoría del regalo. Así que el misterio del anillo de Demet se mantuvo intacto durante mucho tiempo. Hasta que, finalmente, Can Yaman rompió el silencio. En una entrevista, en una conversación casual, en un comentario aparentemente inocente, Can Yaman hizo una confesión que dejó a todos boquiabiertos. Una confesión que, dependiendo de cómo se interprete, puede confirmar o desmentir la teoría del regalo. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque la confesión de Can Yaman no fue una declaración directa, clara y concisa. No dijo explícitamente sí, yo le regalé el anillo a Demet, ni no, yo no le regalé el anillo a Demet. No. Can Yaman fue mucho más sutil, mucho más enigmático. Lo que Can Yaman dijo fue lo siguiente: Demet es una mujer muy especial. Una mujer con una luz propia que ilumina a todos los que la rodean. Ella merece todo lo bueno que le pasa en la vida, y si ese anillo la hace feliz, entonces me alegro por ella. Analicemos esta declaración con detenimiento. Can Yaman no niega ni confirma haber regalado el anillo. Simplemente expresa su admiración por Demet y su deseo de que sea feliz. Podríamos interpretarlo como una forma elegante de eludir la pregunta, de no meterse en problemas. Pero también podríamos interpretarlo como una confirmación indirecta del regalo.
Al decir que se alegra de que el anillo la haga feliz, no está implícitamente reconociendo que él tuvo algo que ver con ello. La verdad es que la interpretación depende de cada uno. Depende de cómo queramos leer entre líneas. Depende de nuestra fe en el amor entre Demet y Can. Pero lo que es innegable es que la confesión de Can Yaman no hizo más que alimentar el misterio y la fascinación por el anillo de Demet. Y ahora, después de haber analizado la situación, después de haber escuchado la confesión de Can Yaman, la pregunta sigue en el aire: ¿quién le regaló el anillo a Demet? La respuesta definitiva probablemente nunca la sabremos. A menos que Demet o Can decidan algún día romper el silencio y contarnos la verdad. Pero mientras tanto podemos seguir especulando, seguir imaginando, seguir soñando con el amor entre estos dos talentosos actores. Porque al final, la magia del anillo de Demet reside precisamente en eso, en el misterio, en la incertidumbre, en la posibilidad de que sea un símbolo de un amor que nunca se apagó del todo. Y hablando de amor, quiero recordarles que el amor, en todas sus formas, es lo más importante que tenemos. Así que no tengan miedo de amar, de expresar sus sentimientos, de luchar por lo que quieren. Porque al final, el amor siempre vale la pena. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y entretenido. Hemos intentado desentrañar el misterio del anillo de Demet, hemos analizado la confesión de Can Yaman, y hemos llegado a la conclusión de que la verdad, probablemente nunca la sabremos. Pero lo importante es que hemos pasado un buen rato juntos, hablando de un tema que nos apasiona. Y eso, para mí, es lo más valioso. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Y ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre el anillo de Demet? ¿Creen que fue un regalo de Can Yaman? ¿Cuál es su teoría al respecto? Me encantaría leer sus opiniones y conocer sus puntos de vista. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden que cada like, cada comentario, cada suscripción es una motivación para seguir creando contenido para ustedes. Así que anímense. Denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Ahora bien, adentrémonos aún más en este fascinante enigma. Porque la historia del anillo de Demet no es solo una anécdota superficial de farándula. Es un reflejo de la cultura del fandom, de la intensidad de las expectativas del público, y de la forma en que las celebridades manejan su imagen y su vida personal en un mundo cada vez más conectado. Para empezar, hay que entender el poder de la televisión turca en el ámbito internacional. Las series turcas han conquistado audiencias en todo el mundo, desde Latinoamérica hasta Oriente Medio, pasando por Europa del Este. Y Erken Cikus fue uno de los mayores exponentes de este fenómeno. La serie no solo tenía una trama atractiva y una producción de alta calidad, sino que también contaba con dos protagonistas carismáticos y talentosos, Demet Özdemir y Can Yaman. La química entre ellos era innegable, y eso se tradujo en una legión de fans que no solo amaban la serie, sino que también deseaban fervientemente que su amor trascendiera la pantalla. Los fans crearon cuentas en redes sociales dedicadas a la pareja, recopilaron fotos y vídeos de sus interacciones, y analizaron cada gesto, cada mirada, cada palabra en busca de una señal de romance. El hashtag #CanDemet se convirtió en un fenómeno global, y los fans de todo el mundo se unieron para expresar su amor y apoyo a la pareja. En este contexto de fervor fanático, la aparición del anillo de Demet fue como una chispa en un polvorín. Inmediatamente las redes sociales se inundaron de fotos del anillo, de análisis detallados de su diseño, y de teorías sobre su significado. Algunos fans incluso contactaron a joyeros para identificar el modelo y el precio del anillo, con la esperanza de descubrir pistas sobre su origen. La teoría más popular, por supuesto, era que el anillo era un regalo de Can Yaman. Los fans argumentaban que el anillo era demasiado elegante y sofisticado para ser un regalo casual, y que solo un hombre enamorado como Can sería capaz de elegir una joya tan especial para Demet. Además, algunos fans señalaron que Can había sido visto en joyerías de lujo en Estambul durante la época en que Demet comenzó a lucir el anillo, lo que alimentó aún más las sospechas. Sin embargo, también había otras teorías. Algunos fans creían que el anillo era un regalo de un familiar o amigo cercano de Demet,
mientras que otros pensaban que era un regalo de ella misma, una forma de celebrar un logro personal o profesional. Incluso hubo quienes sugirieron que el anillo era parte de un contrato publicitario, y que Demet lo lucía a cambio de una compensación económica. Pero ninguna de estas teorías logró desbancar la idea de que el anillo era un regalo de Can Yaman. La esperanza de verlos juntos era demasiado fuerte, y los fans estaban dispuestos a creer en cualquier señal que confirmara su amor. Y en medio de este torbellino de especulaciones, tanto Demet como Can se mantuvieron en silencio. Nunca confirmaron ni negaron explícitamente que estuvieran juntos, ni tampoco revelaron la verdad sobre el origen del anillo. Esta ambigüedad, lejos de calmar las aguas, las agitó aún más. Cada vez que Demet era preguntada sobre el anillo, simplemente sonreía y evitaba responder directamente. Y Can, por su parte, hacía comentarios vagos e indirectos que no aclaraban nada. Esta estrategia de silencio fue interpretada de diferentes maneras por los fans. Algunos creían que Demet y Can estaban protegiendo su relación de la atención mediática, y que no querían hacerla pública hasta que estuvieran seguros de que era algo serio. Otros pensaban que los dos actores estaban jugando con las expectativas del público, alimentando los rumores para generar más interés en su trabajo. Y otros, más cínicos, creían que todo era una estrategia de marketing para promocionar la serie y mantener a los fans enganchados. Independientemente de la razón, lo cierto es que el silencio de Demet y Can contribuyó a crear un aura de misterio y fascinación alrededor del anillo. El anillo se convirtió en un símbolo de su posible romance, en un objeto de deseo para los fans, y en un tema recurrente en los medios de comunicación. Y luego, finalmente, llegó la declaración de Can Yaman. Una declaración que, como ya hemos analizado, no aclaró nada, pero que al mismo tiempo lo dijo todo. Al expresar su admiración por Demet y su deseo de que sea feliz, Can Yaman dejó la puerta abierta a la interpretación. No confirmó ni negó haber regalado el anillo, pero tampoco descartó la posibilidad. Esta ambigüedad calculada fue recibida con entusiasmo por los fans, que vieron en ella una confirmación implícita de su amor. La declaración de Can Yaman se convirtió en un nuevo objeto de análisis, y los fans diseccionaron cada palabra, cada frase, cada pausa en busca de pistas. Y así, el misterio del anillo de Demet continúa hasta el día de hoy. A pesar de que han pasado años desde el final de Erkencikus, y de que tanto Demet como Can han seguido adelante con sus carreras y sus vidas personales, el anillo sigue siendo un tema recurrente en las conversaciones de los fans. ¿Por qué este anillo sigue generando tanta fascinación? Creo que la respuesta reside en el poder de la imaginación y en la necesidad de creer en el amor. Los fans de Demet y Can no solo amaban su química en pantalla, sino que también proyectaban en ellos sus propios deseos y fantasías. El anillo se convirtió en un símbolo de ese amor idealizado, en una representación de la posibilidad de que los sueños se hagan realidad. Además, la historia del anillo es un reflejo de la cultura del fandom, de la forma en que los fans se involucran emocionalmente con sus ídolos y de cómo construyen narrativas a partir de pequeños detalles y gestos aparentemente insignificantes. El anillo no es solo un objeto material, sino un símbolo de la conexión entre Demet y Can y sus fans, una conexión que trasciende la pantalla y se extiende al mundo real. En definitiva, el anillo de Demet es mucho más que una simple joya. Es un símbolo de amor, de esperanza, de misterio y de la pasión de los fans. Es una historia que sigue viva en la imaginación de miles de personas en todo el mundo, y que probablemente seguirá siendo contada y recontada durante muchos años. Y quién sabe, tal vez algún día Demet o Can decidan romper el silencio y revelarnos la verdad sobre el famoso anillo. Hasta entonces seguiremos especulando, imaginando y soñando con el amor entre estos dos talentosos actores. Porque al final, el misterio es parte de la magia.